Lectura de la carta encíclica del Papa Francisco, El admirable signo. Carta apostólica, admirable signo, del Santo Padre Francisco sobre el significado y el valor del Belén. El asombroso signo del pesebre, tan estimado por el pueblo cristiano, causa siempre asombro y admiración. La representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. El Belén, en efecto, es como un evangelio vivo que surge de las páginas de la Sagrada Escritura. La contemplación de la escena de la Navidad nos invita a ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre. Y descubrimos que Él nos ama hasta el punto de unirse a nosotros, para que también nosotros podamos unirnos a Él. El Papa nos dice en su carta apostólica: Con esta carta quisiera alentar la hermosa tradición de nuestras familias que en los días previos a la Navidad preparan el Belén, como también la costumbre de ponerlo en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas. Es realmente un ejercicio de fantasía creativa que utiliza los materiales más dispares para crear pequeñas obras maestras llenas de belleza. Se aprende desde niños, cuando papá y mamá, junto a los abuelos, transmiten esta alegre tradición que contiene en sí una rica espiritualidad popular. Espero que esta práctica nunca se debilite. Es más, confío en que, allí donde hubiera caído en desuso, sea descubierta de nuevo y revitalizada. San Lucas Evangelista, en la Sagrada Escritura, dice sencillamente que María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Y el Papa Francisco comenta sobre esto: el Hijo de Dios, viniendo a este mundo, encuentra sitio donde los animales van a comer. El Papa Francisco nos cuenta la historia del primer Belén que puso San Francisco de Asís en Grecio. Papa Francisco nos sitúa en Grecio, en el Valle Reatino. En 1223, allí San Francisco se detuvo en vuelta de Roma, donde el 29 de noviembre de 1223 había recibido del Papa Honorio III la confirmación de su regla. Después de su viaje a Tierra Santa, aquellas grutas le recordaban de manera especial el paisaje de Belén. Y es posible que el poverilo quedase impresionado en Roma por los mosaicos de la Basílica de Santa María la Mayor que representan el nacimiento de Jesús, justo al lado del lugar donde se conservaban, según una antigua tradición, las tablas del pesebre. Las fuentes franciscanas nos narran que, 15 días antes de la Navidad, San Francisco llamó a un hombre del lugar, cuyo nombre era Juan, y le pidió que lo ayudara a cumplir un deseo. Deseo celebrar la memoria del niño Dios que nació en Belén, y quiero contemplar con mis ojos, de alguna manera, lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno. Juan, gratamente sorprendido, fue a preparar un lugar en el cual mostraran la escena de Navidad a las personas del pueblo el 24 de diciembre de 1223. Papa Francisco nos sigue narrando la historia del primer Belén en su carta apostólica. El 25 de diciembre llegaron a Grecio muchos frailes de distintos lugares, como también hombres y mujeres de las granjas de la comarca, trayendo flores y antorchas para iluminar aquella noche santa. Cuando llegó Francisco, encontró el pesebre con el heno, el buey y el asno. Las personas que llegaron mostraron frente a la escena de la Navidad una alegría indescriptible como nunca antes habían experimentado. Después, el sacerdote, ante el nacimiento, celebró solemnemente la Eucaristía, mostrando el vínculo entre la encarnación del Hijo de Dios y la Eucaristía. En aquella ocasión, en Grecio, no había figuras, el Belén fue realizado y vivido por todos los presentes. En el último párrafo del numeral 2 de su carta apostólica, el Papa Francisco nos termina contando la historia de cómo surgió el primer Belén. El primer biógrafo de San Francisco, Tomás de Celano, recuerda que esa noche se añadió a la escena simple y conmovedora el don de una visión maravillosa. Uno de los presentes vio acostado en el pesebre al mismo niño Jesús. De aquel Belén de la Navidad de 1223, todos regresaron a sus casas colmados de alegría. Y así nació esta tradición católica que en 2023 cumplió 800 años. A continuación, el Papa Francisco nos explica los diversos signos del Belén para comprender el significado que llevan consigo. Primer signo del Belén. Representamos el contexto del cielo estrellado en la oscuridad y el silencio de la noche. Lo hacemos así, no solo por fidelidad a los relatos evangélicos, sino también por el significado que tiene. Pensemos en cuántas veces la noche envuelve nuestras vidas. Pues bien, incluso en esos instantes, Dios no nos deja solos, sino que se hace presente para responder a las preguntas decisivas sobre el sentido de nuestra existencia. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací en este momento? ¿Por qué amo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué moriré? Para responder a estas preguntas, Dios se hizo hombre. Su cercanía trae luz donde hay oscuridad e ilumina a cuantos atraviesan las tinieblas del sufrimiento. Segundo signo del Belén. Los paisajes que forman parte de él. Representan las ruinas de casas y palacios antiguos. Esas ruinas son sobre todo el signo visible de la humanidad caída, de todo lo que está en ruinas, que está corrompido y deprimido. Este escenario dice que Jesús es la novedad en medio de un mundo viejo, y que ha venido a sanar y reconstruir, a devolverle a nuestra vida y al mundo su esplendor original. Tercer signo del Belén. Montañas y ríos. El Papa Francisco comenta conmovido: Cuánta emoción debería acompañarnos mientras colocamos en el Belén las montañas, los riachuelos, las ovejas y los pastores. De esta manera recordamos, como lo habían anunciado los profetas, que toda la creación participa en la fiesta de la venida del Mesías. Cuarto signo del Belén. Los ángeles y la estrella. Los ángeles y la estrella son la señal de que también nosotros estamos llamados a ponernos en camino para llegar a la gruta y adorar al Señor. Quinto signo del Belén. Los pastores.
A diferencia de tanta gente que pretende hacer otras mil cosas, los pastores se convierten en los primeros testigos de lo esencial, es decir, de la salvación que se les ofrece. Son los más humildes y los más pobres quienes saben acoger el acontecimiento de la encarnación. A Dios que viene a nuestro encuentro en el niño Jesús, los pastores responden poniéndose en camino hacia Él, para un encuentro de amor y de agradable asombro. Este encuentro entre Dios y sus hijos, gracias a Jesús, es el que da vida precisamente a nuestra religión y constituye su singular belleza y resplandece de una manera particular en el pesebre. ¿Y los pobres? Ellos también están cerca del niño Jesús por derecho propio, sin que nadie pueda echarlos o alejarlos de una cuna tan improvisada, que los pobres a su alrededor no desentonan en absoluto. De hecho, los pobres son los privilegiados de este misterio, y a menudo, aquellos que son más capaces de reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros. Sexto signo del Belén. Figuras que parecen no tener nada que ver con él. Y sin embargo, esta imaginación pretende expresar que en este nuevo mundo, inaugurado por Jesús, hay espacio para todo lo que es humano y para toda criatura. Del pastor al herrero, del panadero a los músicos, de las mujeres que llevan jarras de agua, a los niños que juegan. Todo esto representa la santidad cotidiana, la alegría de hacer de manera extraordinaria las cosas de todos los días, cuando Jesús comparte con nosotros su vida divina. Séptimo signo del Belén. El palacio de Herodes. Desde el Belén emerge claramente el mensaje de que no podemos dejarnos engañar por la riqueza y por tantas propuestas efímeras de felicidad. El palacio de Herodes está al fondo, cerrado, sordo al anuncio de alegría. Octavo signo del Belén. Heleno. Octavo signo del pesebre, el heno. El Papa Francisco, en su carta apostólica, nos comenta que el heno se convierte en el primer lecho para aquel que se revelará como el pan bajado del cielo. Noveno signo del Belén. La Santísima Virgen María. María es una madre que contempla a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo. Su imagen hace pensar en el gran misterio que ha envuelto a esta joven cuando Dios ha llamado a la puerta de su corazón inmaculado. Ante el anuncio del ángel, que le pedía que fuera la madre de Dios, María respondió con obediencia plena y total. Sus palabras, «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra», son para todos nosotros el testimonio del abandono en la fe a la voluntad de Dios. Con aquel sí, María se convertía en la madre del Hijo de Dios sin perder su virginidad, antes bien, consagrándola gracias a Él. Vemos en ella a la madre de Dios que no tiene a su Hijo solo para sí misma, sino que pide a todos que obedezcan a su palabra y la pongan en práctica. Décimo signo del Belén. San José. A quien se representa con el bastón en la mano y a veces también sosteniendo una lámpara. San José juega un papel muy importante en la vida de Jesús y de María. Él es el custodio que nunca se cansa de proteger a su familia. Cuando Dios le advirtió de la amenaza de Herodes, no dudó en ponerse en camino y emigrar a Egipto. Y una vez pasado el peligro, trajo a la familia de vuelta a Nazaret, donde fue el primer educador de Jesús niño y adolescente. José llevaba en su corazón el gran misterio que envolvía a Jesús y a María su esposa, y como hombre justo, confió siempre en la voluntad de Dios y la puso en práctica. Undécimo signo del Belén. El Niño Dios. Oigamos la lectura del punto 8 de la carta apostólica del Papa Francisco, que no tiene desperdicio. El corazón del pesebre comienza a palpitar cuando, en Navidad, colocamos la imagen del niño Jesús. Dios se presenta así, en un niño, para ser recibido en nuestros brazos. En la debilidad y en la fragilidad esconde su poder que todo lo crea y transforma. Parece imposible, pero es así. En Jesús, Dios ha sido un niño, y en esta condición ha querido revelar la grandeza de su amor que se manifiesta en la sonrisa y en el tender sus manos hacia todos. El nacimiento de un niño suscita alegría y asombro porque nos pone ante el gran misterio de la vida. Viendo brillar los ojos de los jóvenes esposos ante su hijo recién nacido, entendemos los sentimientos de María y José que, mirando al niño Jesús, percibían la presencia de Dios en sus vidas. La vida se hizo visible. Así el apóstol Juan resume el misterio de la encarnación. El Belén nos hace ver, nos hace tocar este acontecimiento único y extraordinario que ha cambiado el curso de la historia y a partir del cual también se ordena la numeración de los años, antes y después del nacimiento de Cristo. El modo de actuar de Dios casi aturde, porque parece imposible que Él renuncie a su gloria para hacerse hombre como nosotros. Qué sorpresa ver a Dios que asume nuestros propios comportamientos, duerme, toma la leche de su madre, llora y juega como todos los niños. Como siempre, Dios desconcierta, es impredecible, continuamente va más allá de nuestros esquemas. Así pues, el pesebre, mientras nos muestra a Dios tal y como ha venido al mundo, nos invita a pensar en nuestra vida injertada en la de Dios, nos invita a ser discípulos suyos si queremos alcanzar el sentido último de la vida. Duodécimo signo del Belén. Los Reyes Magos. Cuando se acerca la fiesta de la Epifanía, se colocan en el nacimiento las tres figuras de los Reyes Magos. Observando la estrella, aquellos sabios y ricos señores de Oriente se habían puesto en camino hacia Belén para conocer a Jesús y ofrecerle dones: oro, incienso y mirra. También estos regalos tienen un significado alegórico. El oro honra la realeza de Jesús, el incienso su divinidad, la mirra su santa humanidad que conocerá la muerte y la sepultura. Contemplando esta escena en el Belén, estamos llamados a reflexionar sobre la responsabilidad que cada cristiano tiene de ser evangelizador. Cada uno de nosotros se hace portador de la buena noticia con los que encuentra, testimoniando con acciones concretas de misericordia la alegría de haber encontrado a Jesús y su amor. Los magos enseñan que se puede comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo. Son hombres ricos, sabios extranjeros, sedientos de lo infinito, que parten para un largo y peligroso viaje que los lleva hasta Belén. Una gran alegría los invade ante el niño rey. No se dejan escandalizar por la pobreza del ambiente, no dudan en ponerse de rodillas y adorarlo. Ante él, comprenden que Dios, igual que regula con soberana sabiduría el curso de las estrellas, guía el curso de la historia, abajando a los poderosos y exaltando a los humildes. Y ciertamente, llegados a su país, habrán contado este encuentro sorprendente con el Mesías, inaugurando el viaje del Evangelio entre las gentes. 13º signo del Belén. El pesebre. Jesús fue colocado en un pesebre, palabra que procede del latín praesepium.
La palabra bajó del cielo para hacerse pan bajado de cielo, alimento para los fieles. Un simbolismo que ya San Agustín, junto con otros padres, había captado cuando escribía: puesto en el pesebre, se convirtió en alimento para nosotros. En realidad, el Belén contiene diversos misterios de la vida de Jesús y nos los hace sentir cercanos a nuestra vida cotidiana. 14º signo del Belén, el buey y el asno. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 3, dice: el buey conoce a su amo, y el asno, el pesebre de su dueño. Sin embargo, Israel no me conoce a mí. El asno y el burro reconocen a su dueño. ¿Tú reconoces a tu dueño? Pidamos a Dios que nos dé la gracia de abrir los ojos, los oídos y el corazón, para ir penetrando en este santo misterio. Mientras tanto, permíteme arrullarte, niño Dios, para darte un poco de calor, como el aliento de ese burrito en esa noche maravillosa en que te hiciste uno de nosotros por amor a nosotros. Por último, el Papa Francisco termina su carta encíclica Admirable Signo así: el Belén forma parte del dulce y exigente proceso de transmisión de la fe. Comenzando desde la infancia y luego en cada etapa de la vida, nos educa a contemplar a Jesús, a sentir el amor de Dios por nosotros, a sentir y creer que Dios está con nosotros y que nosotros estamos con Él, todos hijos y hermanos gracias a aquel niño hijo de Dios y de la Virgen María. Y a sentir que en esto está la felicidad, porque nos ha llenado de misericordia y nos ha dado el perdón de nuestras culpas y entregar nuestra fe. Anuncia el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Vive la Navidad. Pon el Belén en tu casa.